Ok, buenos días. El problema que vamos a exponer es el problema 4.1, el cual menciona que es un químico quiere probar el efecto de cuatro agentes químicos sobre la resistencia de un tipo particular de tela. Debido a que podría haber variabilidad de un rollo de tela a otro, el químico decide usar un diseño de bloques aleatorizados con los rollos de tela considerados como bloques. Selecciona 5 rollos y aplica los cuatro agentes químicos de manera aleatoria a cada uno. A continuación se presentan las resistencias a la tensión resultante. Se analizarán los datos de este experimento utilizando un nivel de significancia de 0.05 y se van a sacar las conclusiones apropiadas. En la solución, nosotros planteamos un modelo matemático que es el siguiente. Y J es igual a mu más tau I más beta J más epsilon IJ. En la identificación nosotros colocamos el factor por analizar como el agente químico, los bloques, los rollos de tela, la variable de respuesta, la resistencia y la tensión y nuestras hipótesis que, como se puede indicar en la diapositiva. Siguiente, por favor. Se elaboró la tabla de análisis de varianza. Lo primero que se hizo fue las sumas de YI y YJ, en el cual nos dieron un resultado para ambas, 1435. Se comienza con la suma de cuadrados, en la cual el primer paso es la suma de cuadrados totales, en donde se sacó la suma de cuadrados más los 1435, que eran la suma que hace un rato había mencionado al cuadrado, entre el número de variables, por así decirlo, que son 20. Nos dio el resultado indicado. Posteriormente se hicieron la suma de cuadrados de los tratamientos, en donde nuestra B es igual a 5. También se sacó la suma de cuadrados respectiva y se obtuvo un resultado de la suma de cuadrados de los tratamientos de 12.95. En la suma de cuadrados de los bloques, A es igual a 4 y igual se realizó la misma operación y podemos darnos cuenta que la suma de los bloques, de cuadrados de los bloques, perdón, es de 157. Posteriormente se realiza la suma de cuadrados del error, que nos da 21.8. En la tabla de análisis de varianza se encuentran la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, F0, F de tablas, y con F0 y F de tablas nosotros podemos concluir que en el agente químico se obtuvo que F0 es menor que F de tablas, por lo tanto la hipótesis nula se acepta, por lo que se llega a concluir que con un nivel de significancia del 95%, que el agente químico no tiene un efecto en la resistencia a la tensión de los rollos de la tela. En el caso de los rollos de la tela, se obtiene que F0 es mayor que F de tablas, por lo tanto H0 o H nula se rechaza, por lo que se concluye con un nivel de significancia de 0.05, que la tela sí influye en la resistencia a la tensión. La validación del modelo matemático propuesto. En este caso es la gráfica ¿cómo? Creo que, bueno, se supone que es de el error, eh, los residuales, contra la frecuencia acumulada. Nosotros obtuvimos la frecuencia acumulada de la siguiente fórmula, que es frecuencia acumulada es igual a J menos 0.5 entre, en este caso serían 20, puesto que son el número de variables que tenemos. También se recuerda que en la parte donde es J, se va a sacar el promedio de aquellos residuales que estén repetidos. Se ordenaron de menor a mayor. Siguiente, por favor. Se obtiene la gráfica de frecuencia acumulada de los residuales, en donde se concluyó que los datos dentro del rango 0.25 y 0.75 no tienden a formar una línea recta, por lo que no se cumple con el supuesto de normalidad. En el caso de la validación de la dispersión de los datos, aquí se comparan la variable con los residuales. Se obtuvo la gráfica y se puede observar que los datos se encuentran dispersos, por lo cual
Se concluye que el modelo matemático que se escogió, que fue en este caso datos aleatorizados, es correcto para la resolución del problema. Se comienza en la comparación múltiple y en esta ocasión vamos a utilizar el método de Duncan, donde n es igual a 5 y nuestro nivel de significancia es 0.05. Se procede a hacer esa parte del método de Duncan y se obtienen de la tabla número 7 de rangos significativos para la prueba del rango múltiple de Duncan los siguientes valores. Los rangos mínimos de significación son los obtenidos de la tabla que habíamos mencionado y como se observan en dichos valores, siguiente por favor, se comienza la comparación entre Y1 y Y4 y nos podemos dar cuenta que afortunadamente para nosotros en este ejercicio, dicha comparación indica o nos puede decir que son iguales. Por lo tanto, se llega a la conclusión que con la prueba de Duncan, que se realizó con un nivel de significancia de 95%, que la resistencia a la tensión de la tela por efecto de cada uno de los 4 tipos de agentes químicos es estadísticamente igual. En el método de Niemann-Kurz se realiza lo mismo, el mismo procedimiento, por así decirlo, y de la tabla número 8 de los puntos porcentuales del estadístico de rango estudiantizado, se obtienen los valores y posteriormente se realizan los rangos mínimos de significación. Siguiente, por favor. Dichos rangos mínimos de significación se van a utilizar para la comparación entre Y1 y Y4. Siguiente, por favor. La comparación entre Y1 y Y4 nos muestra que son iguales. Por lo tanto, se llega a la conclusión con un nivel de significancia del 0.05, que no existe diferencia estadística significativa en la resistencia de la tela respecto al uso de los agentes químicos. Siguiente, por favor. Aquí se puede mostrar la tabla de análisis de Excel. Si nosotros nos ponemos bastante rigurosos, nos podemos dar cuenta que nos da exactamente lo mismo, lo que nosotros elaboramos, por así decirlo, a mano, que lo que se obtuvo en la tabla de Excel. Siguiente, por favor. Aquí podemos obtener las conclusiones que el valor F es menor que el valor crítico para F, lo cual se genera la conclusión que con un nivel de significancia del 0.05, H0 se acepta. Entonces, el agente químico no tiene no tiene efecto en la resistencia a la tensión de la tela. En el caso del rollo de la tela, el F es mayor que el valor crítico de F, por lo tanto H0 se rechaza, por lo que se concluye con un nivel de significancia del 95% que la tela influye en la resistencia a la tensión. Siguiente, por favor. Ahora se obtiene en la tabla de análisis de varianza elaborada por Minitab. Igualmente nos podemos dar cuenta que lo que nosotros elaboramos a mano es aproximadamente el mismo resultado que se obtuvo en Minitab. Con un nivel de significancia se fue el que de 0.05 fue con el que se realizó dicha tabla y se puede llegar a la conclusión en la parte del agente químico que con un nivel de significancia del 0.05 H0 se acepta y se llega a la conclusión que el agente químico no genera algún efecto a la resistencia de la tensión de la tela. Estos valores se comparan entre alfa y la probabilidad. En este caso, alfa es más pequeña que la probabilidad. En el caso del rollo de tela, alfa es más grande que la probabilidad, por lo tanto, se rechaza H0 y se llega a la conclusión que la tela ejerce cierta influencia en la resistencia a la tensión, lo mismo que las otras conclusiones que ya habíamos obtenido. Siguiente, por favor. En Minitab tenemos la opción de obtener la validación del modelo matemático. En este caso es de 1 a menos 1 y perdón, de menos 1 a 2 y nos damos cuenta que presentan una dispersión. Entonces,
Entonces podemos llegar a la conclusión que el modelo matemático que se escogió es el adecuado para la resolución del problema. Esta gráfica la podemos comparar con la que nosotros habíamos obtenido anteriormente de dispersión que hicimos nosotros y podemos obtener el mismo resultado. Siguiente, por favor. En el caso de esta gráfica, podemos observar que en el rango de -1 a 1 no presenta una tendencia a formar una línea recta. Por lo tanto, no se va a cumplir con el supuesto de normalidad. Y aquí sería el último paso que nosotros realizamos para el ejercicio 4.1.